Los hijos sorprenden a los padres cuando usan una palabra extraña que no es propia de la cultura del hogar, de aquello que uno le ha enseñado a los hijos y que está tratando de formar un buen carácter. Y todos preguntamos quién te enseñó, por qué, dónde aprendiste esa palabra, por qué la estás diciendo. Y todo buen padre se preocupa por la influencia que el hijo esté recibiendo fuera del hogar, que esté modificando no solamente el lenguaje, sino el pensamiento, la conducta, y que posteriormente distorsione la enseñanza que está recibiendo propiamente de los padres. Para nosotros, al leer las Escrituras, encontramos que también Dios le preguntó a su hijo Adán: ¿quién te enseñó? Porque Dios es un buen padre y es un maestro para cada uno de nosotros. Y hoy queremos compartir esta enseñanza en la palabra, donde podemos ver que es Dios el que nos enseña, enseñados por Dios. Y lo que dice la promesa de Isaías 54:13: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta escritura el Señor la volvió a citar en el Evangelio de Juan, en medio de una discusión. Él dijo: pues si está escrito en los profetas, refiriéndose a esta escritura. Y el hecho pues de preguntarle Dios a Adán no era porque Dios no supiera el origen de todo el problema que ya se había causado, sino por el hecho de que Dios trata de crear una conciencia, porque muchas veces Dios nos pregunta muchas cosas y Dios es muy directo para preguntarnos, dándonos oportunidad de que nosotros podamos ser sinceros con Él, abrir nuestro corazón y responder de una manera que nos ayude a crecer en nuestra relación. El Evangelio de Lucas 3:38 nos dice que Adán, hijo de Dios, en medio de toda la genealogía, llegando al final, hijo de fulano, hijo de sutano, y así, llegando al final, directamente hasta la raíz y el origen del ser humano, dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán es el hombre que puede ostentar en su momento hijo de Dios, por la creación tan especial que Dios hizo de él. Quisiéramos empezar para señalar por un momento la importancia de la educación. Ese hecho de quién nos enseña, quién es el que está detrás de nuestra formación y de nuestra expresión como individuos, como familias y como sociedad. Señalemos primero entonces que sí es muy importante el papel de la educación secular. Y todos podemos coincidir y estar de acuerdo y decir: la educación es muy importante en el desarrollo de tanto de los individuos como de toda la sociedad. Tiene un papel fundamental para dotar a las personas de capacidades y destrezas necesarias para desarrollar especialmente un pensamiento crítico. Todo proceso de educación debe llevar al desarrollo de un pensamiento analítico, crítico, que sea capaz de precisamente analizar el mundo, cuestionar el mundo en que hoy vivimos, especialmente cuando la mercadotecnia nos vende muchas mentiras y mucha insatisfacción. Y digamos que hoy precisamente estamos a unos pocos días de una de las elecciones más importantes en la República Mexicana, y nosotros necesitamos, como cristianos, como hijos de Dios, tener un criterio espiritual más allá de un pensamiento ideológico, político, social. Hoy las circunstancias nos orillan, nos obligan a ser sumamente analíticos, críticos de todos aquellos que se han postulado para ejercer una función social, pública, un servicio a la sociedad a través de llegar a cargos de este tipo. Creo que los hijos de Dios deben tener muy claro que el voto de los cristianos es para, independientemente de la idea del partido, de la opinión política, debe ser dado a personas que levanten una bandera por la vida, por la familia
y por todos los valores que Dios ha trazado en su palabra como una forma de vida para que podamos vivir quieta y reposadamente. Todo proceso educativo debe desarrollar entonces la capacidad de análisis, de comprensión, para que podamos analizar la situación en que vivimos. También nos debe ayudar a discernir causas, cómo es que los problemas se han generado, dónde tienen su origen, y eso nos lleva inmediatamente a pensar, entendiendo un problema, que tenemos capacidad de resolverlo, especialmente con la ayuda de Dios. Problemas en la política, en la educación, en la salud, los problemas que hoy afligen a la sociedad mexicana y al mundo entero, deben ser resueltos por personas que, claro, que tienen un estudio y una capacidad a través de los años con experiencia que les permita tener ideas muy claras de cómo resolver los problemas. Especialmente el criterio que hoy debemos tener los hijos de Dios son el apoyo a los valores que Dios defiende, establece a través de su palabra. No podemos dar un voto solamente porque es una opinión política, porque una persona dice, pues yo siempre he sido toda mi vida con este partido, sino hoy México necesita que el pueblo de Dios contribuya al voto, a la estabilidad que eso va a ocasionar, participando de una manera sabia y espiritual, apoyando aquello que Dios apoya y desaprobando lo que Dios desaprueba. La educación definitivamente es importante para resolver todos los problemas que hoy nos aquejan. Pudiéramos decir que es una garantía para mejorar las condiciones de vida de todos los pueblos, pero en especial debemos recordar aquellos que están más desprotegidos, más rezagados en un ambiente social, económico, donde tienen muchas limitaciones. Por eso tenemos que ser muy atentos en el esfuerzo de mejorar condiciones de vida, de educación, en todos los sentidos. Y debemos siempre inspirar a los hijos a que tengan ellos una preparación y una educación que les prepare para enfrentar la vida y resolver los problemas que ellos van a tener en el futuro, y que ya sin el apoyo y la ayuda de los padres, ellos tendrán que hacer frente a sus propios retos. Así que entendemos que la educación secular es muy importante en la vida de los individuos como en los pueblos y en las naciones. Pero de la misma manera queremos señalar la educación espiritual. Esta educación empieza cuando pasamos de leer la Biblia para descubrir que es Dios el que está tratando de enseñarnos. No es un amigo, no es un jefe, una persona cercana a nosotros que de alguna manera nos empieza a cuestionar la fe, a incitarnos a analizar nuestra fe y a entender el Evangelio. No son personas, es Dios que está usando a todas estas personas. Fíjense bien, no son las personas solamente son instrumentos de Dios para compartir su palabra, para dar un mensaje que va a cambiar la vida y el destino por la eternidad. No nos equivoquemos pensando que son las personas, que es un amigo, que es la esposa, etc. No, es Dios que está tratando, buscando de todas las formas posibles, darnos testimonio de su amor, de su voluntad, de sus propósitos y enseñarnos el camino de la vida eterna. Es maravilloso entonces descubrir que Dios está usando todas estas personas y circunstancias para llevar nuestra vida a la salvación. El libro de texto en este programa educativo, siendo que Dios es el maestro, ¿cuál será el libro de texto? Pues definitivamente no hay otro libro más que su palabra. La palabra de Dios, esa palabra que el apóstol Pedro dijo en la primera carta, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos. Él enfatiza, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra tan poderosa
que le permite a un hombre que su espíritu reviva, sea avivado y conectado con Dios. Es la palabra que imparte vida a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y también el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que esta escritura, toda escritura es inspirada por Dios. No hablamos entonces de la inspiración de un hombre, no hablamos de quizás momentos muy emotivos que inspiraron un salmo, hablamos de un evento que Dios utiliza y que lo señala, lo pone en estas escrituras por el trabajo del Espíritu Santo, por la inspiración del Espíritu Santo. Y esta palabra, dice el apóstol, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que en este proceso de enseñanza Dios va a usar las escrituras que conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento. Esta es la palabra que tiene el poder, la capacidad, porque es espíritu y es vida, y puede iluminar la mente y el corazón. Hay una promesa en Jeremías 31-33, que es de las más hermosas, a mi parecer, en el Antiguo Testamento, donde Dios da la palabra avisando, señalando que habrá un nuevo pacto. Y en las condiciones de este nuevo pacto dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios, cuando le dio al pueblo de Israel, le dio unas tablas de piedra. Me hace pensar que de alguna manera Dios estaba dando un mensaje también al pueblo diciendo, su corazón es como de piedra. Pueden tener ahí escrita la palabra, pero su corazón seguirá siendo de piedra. Y también Dios promete que iba a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y el proceso empieza en nuestra mente. Dice el verso 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así que esto nos lleva al proceso de leer, de entender, de buscar, de analizar, de estudiar, de meditar, de memorizar la palabra para que se quede primero en nuestra mente. Y en el proceso de meditar la palabra, de reflexionar, de estudiar la palabra, el Espíritu Santo toma el momento y la oportunidad para escribirla en nuestro corazón. Y quiero decirle a todos, a cada uno de ustedes, que guardar la palabra en el corazón va a ser el elemento que en el futuro, cuando enfrentemos dificultades, eso es lo que nos va a sostener, eso es lo que nos va a fortalecer. De eso es lo que vamos a echar mano, de lo que tengamos en el corazón. Cuando la mente, por ejemplo, a través de un proceso de enfermedad, se detiene en la capacidad, en todas las funciones, dependemos de lo que está guardado en el corazón, en nuestro espíritu. Y por eso es tan importante. Hoy muchas personas nos pueden dar testimonio que en momentos críticos frente al COVID, echaron mano de aquello que estaba en su corazón, de la palabra que habían atesorado. Y no solamente bajo los efectos de una enfermedad tan terrible como COVID, sino en cualquier aspecto de nuestra vida. Debemos tener los suficientes recursos almacenados, guardados en nuestro corazón, como para poder enfrentar la peor crisis. Cuando Dios da esta palabra, también le dice por medio del profeta en el verso 34, y bajo estas circunstancias, cuando escriba la palabra en la mente y en su corazón, dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, sino que todos me conocerán. Nadie le va a decir a otro, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. A través de este proceso se genera una revelación de la palabra en nuestro espíritu, una obra que hace la palabra viva, eficaz y el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de leer la Escritura, he escuchado a las personas a través del tiempo que casi todos como que se hubieran puesto de acuerdo, dicen, no tengo tiempo. Es la gran excusa que todos pueden poner.
El estudiante porque es estudiante, la ama de casa por las actividades propias de su casa, los profesionales por todo el tiempo que van a disponer para cumplir con sus labores. No tengo tiempo. Sin embargo, Dios lo manda. Y si Dios lo manda, creo que le deberíamos dar la importancia, en primer lugar, y en segundo lugar, obedecer sin cuestionar el mandato del Señor. Tengo 3 versículos para compartir, donde en el primero Dios establece que los reyes en Israel deberían tener el tiempo para meditar en la palabra. Cuando ellos pidieron un rey, pues Dios les dio estas instrucciones, Deuteronomio 17:18. Ahora imaginen ustedes que un gobernante pues tiene muchas cosas que atender. No tendría tiempo para leer la Biblia. Sin embargo, a los reyes que Dios establece les manda, como dice el verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Debe leer, debe escribir. Dice, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo. Él hará una copia y la va a tener consigo. Y leerá en él, en este libro, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Número 1. Número 2, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Número 3, para ponerlos por obra. Debe leer, debe guardar, atesorar en su corazón y debe ponerlo por obra. Son 3 cosas que Dios demanda a los reyes y cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que eso es también lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Que podamos leer, número 1, que podamos guardar en nuestro corazón, atesorar, apropiar esta palabra, recibirla, meditarla, memorizarla y poderla llevar a la práctica. Ahora Dios le dio una palabra semejante al general Josué. Si pensamos en un general a cargo de un pueblo muy, muy grande, después de 40 años de andar en el desierto, ahora van a entrar en la tierra prometida. Ahora van a enfrentar a muchos enemigos. Ellos no tienen idea de qué es lo que van a encontrar más adelante. Sin embargo, a pesar de que está en una campaña de conquista, Dios le dice a Josué en el capítulo 1, versos 7 y verso 8, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Atención al versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué debes hablar? ¿De qué debes comentar? ¿De tus opiniones políticas, de tus temores, de tus inquietudes, de tus anhelos, de tus sueños, de tus deseos? Creo que eso tiene un tiempo, pero ahora, dice el Señor, que tienes una gran tarea, debes enfocar tu vida, tu corazón, tus pensamientos, alinearlos con la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Así que debes tomar el tiempo en el día y en la noche para leer, para estudiar y para meditar. Recuerda que la famosa excusa no tengo tiempo no aplica, inclusive para personas que están más ocupadas que nosotros. Un rey, un general, y yo sé que tal vez nosotros diríamos como excusa, o leo o gobierno, o leo o voy a la guerra, porque en esos términos nos manejamos nosotros y por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar, de entender la vida. Debemos cambiar y ajustarnos a lo que Dios nos está diciendo en este libro. Ahora, también alguien dirá, pero yo ni soy rey ni soy general. Entonces, para ti aplicaremos con mucho cariño el Salmo 1, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en el camino de pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué hace? Y dice el verso 2, en la ley de Jehová está su delicia. Es la persona que ha encontrado alegría, placer y felicidad
en las Escrituras, en las palabras que Dios nos da. Y en su ley medita de día y de noche. Aquí tenemos entonces a una persona que ha encontrado un deleite supremo en las Escrituras y que es, a los ojos de Dios, inmensamente feliz, dichoso, bienaventurado. Salmo 1, versículos 1 y 2. Así que en este proceso de enseñanza espiritual descubrimos que el Espíritu Santo es nuestro maestro, asistente y siempre presente. Cuando Jesús ya estaba a punto de retirarse, sabía que ya iba a morir y que no iba a estar más con los discípulos, él dijo estas palabras en San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién es el que nos enseña? Pues Jesús dice, el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo es la persona que viene a nuestro corazón, que mora en nosotros. Es la persona que a través de esta palabra renueva nuestra mente, renueva nuestros pensamientos, nos hace percibir, entender, comprender la vida de otra manera, de una manera más profunda, porque es desde un punto de vista espiritual. Un político pues va a ver la realidad a través de la política, un filósofo a través de las ideas, una persona que trabaja en el campo pues ve la vida a través de su propia experiencia. Para los hijos de Dios vemos el mundo, analizamos las cosas por la enseñanza de la palabra y por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, Pablo habla acerca de la obra del Espíritu Santo y él dice, nosotros como hijos de Dios no hemos recibido el Espíritu que está en el mundo. Hemos recibido, dice, el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos. Él viene para recordarnos, para enseñarnos, para que veamos, que dispongamos nosotros de todos los recursos que Dios nos ha dado. Por lo cual hablamos, dice, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y aquí hay algo muy importante, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural, la persona que no tiene una relación con Dios, no comprende estas cosas, no entiende este lenguaje y es incapaz de percibir y darse cuenta que estamos hablando de la vida, de la salvación, de los valores que Dios ha heredado para sus hijos. La enseñanza, la dirección, la guianza, la bendición, el favor de Dios. Las personas no alcanzan a entender esto. Les puede sonar como un lenguaje religioso, fanático, pero no son capaces tampoco de poderlo disfrutar. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, él ya tiene un juicio previo. Lo que es de Dios le suena a locura. Y después dice, no las puede entender. No tiene la capacidad. Se necesita nacer de nuevo. Una persona puede leer la Biblia, por supuesto, y una persona puede hacer oración, pero eso no significa que ha nacido de nuevo. Se necesita nacer de nuevo por la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Y si nos preguntamos en este proceso educativo, ¿cuál es el salón de clases? Pues diríamos que no hay uno específico, porque Dios va a usar todas las circunstancias, todos los momentos, todas las ocasiones posibles para llamar nuestra atención, para enseñarnos, para hablar, para establecer su palabra, para fundamentar nuestra vida, para edificar nuestra vida. Cuando nosotros entendemos esto, este proceso, nos damos cuenta entonces que Dios está presente en todos los aspectos de nuestra vida. No podríamos reclamar y decir, ¿por qué me has dejado? Ni tendríamos por qué decirle a Dios, Señor, ¿por qué te has alejado de mí? Siento que no estás conmigo. Siento, y entonces muchas veces las personas insisten en una oración, no me dejes, no me abandones, no te vayas, y a veces hasta lo ponen en canciones que están reflejando un pensamiento que es muy humano, pero no están reflejando la revelación,
la enseñanza que Dios nos ha dado desde aquel momento que Él dijo, yo voy a estar con ustedes para siempre. Él está con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Así que Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha abandonado. No pudiéramos decir nosotros que Dios tiene algo que está lejano a nosotros. Él es presente. Él está con nosotros. Dios no nos ha dejado, no nos dejará. Nada nos puede apartar de su amor. Así que considera, reflexiona, no participes de un pensamiento que te haga creer, pensar, sentir que Dios te ha abandonado, porque Dios no lo podría hacer. Sencillamente no lo puede hacer porque Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes, no los dejaré, te llevaré, te guiaré, te enseñaré. Así que Dios siempre está presente en los buenos tiempos y también en los malos tiempos. ¿Cuál es el objetivo final? Lleguemos a este punto. Entonces, con este proceso de educación, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? Muy bien, pues los objetivos que se considera lo que se va a lograr a través de este proceso de educación, de formación y de transformación espiritual, Dios se habrá revelado de una manera íntima y personal. Esta debe ser la aspiración de todos los hijos de Dios, tener una relación profunda, directa, personal con el Señor. De tal manera como en el ejemplo que encontramos cuando Dios habla y se refiere a Abraham. Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aunque Abraham fue el primero que recibió las promesas y tuvo la revelación de Dios, posteriormente fue su hijo Isaac y al final llega Jacob. Jacob no era como la persona ideal para heredar una vida espiritual. Sin embargo, Dios se reveló a Jacob también. Así que cada uno de ellos tenía un testimonio, una experiencia muy profunda y muy personal de haber caminado con Dios. Dios así es como se quiere revelar, para que cada uno de sus hijos lo pueda conocer, lo pueda experimentar. Entonces, en este proceso lo que queremos ver, entender, saber es Dios se revela a cada uno de sus hijos de una manera muy personal. Cuando nosotros vemos este momento en que Dios le habla a Jacob, Dios le habla a Abraham, Dios le habla a Isaac, le da palabras, confirma el pacto. Dios está estableciendo un modelo para todos los tiempos, en que Dios se revela directamente a una persona, a una nación, a toda una comunidad y hoy a toda una iglesia alrededor del mundo. Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios se ha revelado a la humanidad. El problema de la humanidad es rechazar a Dios de sus vidas para tener una vida sin Dios, sin ley y sin conciencia moral. Entonces, ante un desenfreno, hay una objeción moral, espiritual, y la solución del hombre ha sido sacar a Dios de su vida. Esa es la sociedad que hoy estamos viviendo. Una sociedad que rechaza a Dios, rechaza su moral, rechaza su palabra, lo considera anacrónico, fuera de lugar, demasiado religioso, extremista. Y hoy tenemos a nivel mundial un pensamiento que se ha filtrado a los seres humanos, es me siento ofendido. Y eso lo llevan a un terreno donde las personas dicen, me siento ofendido porque aquí hay un lugar que tiene una cruz. Y como me siento ofendido, les ordeno, les mando y voy a pelear y los voy a demandar para que quiten esa cruz, para que quiten eso que me habla de un cristianismo, me habla de Dios, y una imagen de los 10 mandamientos me ofende. Y me ofende que alguien cante esas canciones espirituales. Entonces hoy vivimos en una sociedad que está utilizando una artimaña, una mentira, se sienten ofendidos por la fe de otras personas. Sin embargo, piden el respeto para sus opiniones y sentimientos. El mundo no puede funcionar así, donde una pequeña minoría le quiera imponer a toda la mayoría que sus criterios y sus pensamientos
tan limitados, tan ofendidos, que tengan que cambiar al mundo entero para que ellos no se sientan ofendidos. Y si no, el mundo no los percibe como ellos dicen que se perciben, con la mentira con la que ellos viven, entonces son capaces de demandar y de ordenar cárcel y pedir dinero para ofender a otras personas. Dios indudablemente se ha revelado a la humanidad en la creación, a través de la conciencia, y también dio una ley para un pueblo y una ley que es base para la sociedad, y también mandó posteriormente a los profetas para recordarles la ley. En otro esfuerzo, de esfuerzo divino, Dios envió a su Hijo Jesús para dar testimonio de la verdad, para enseñar el camino y para mostrar que Él es el Salvador del mundo. Y posteriormente el Señor dejó al Espíritu Santo en su lugar como un consolador y como aquel que enseña, que guía, que muestra el camino para la iglesia. La intención de Dios, el propósito de Dios es que lo podamos conocer personalmente. Ya leímos que en las condiciones del nuevo pacto todos me conocerán, y Hebreos capítulo 8, verso 11, el autor de esta carta toma esas palabras y dice: ninguno, versículo 11, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí se habla del menor y del mayor. O sea, todos, no es que por ser menor no lo pueda conocer o por ser mayor tampoco lo pueda conocer. Todos me conocerán, dice la promesa. Y el apóstol Pedro nuevamente al final de la segunda carta termina con estas palabras donde dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en este proceso de educación, de formación, Dios está usando su palabra, el Espíritu Santo, las circunstancias de nuestra vida porque Él se quiere revelar y para que nosotros lo podamos conocer de una manera personal. Él le ha dado al mundo testimonio. Vemos en Abraham, en Isaac y en Jacob cómo Dios se reveló de una manera personal. Le ha dado testimonio al mundo y hoy todos nosotros podemos conocer a Dios por la gracia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? A que la vida del ser humano sea transformada. No solamente de lo malo a lo bueno, no solamente de los caminos oscuros, de maldad, de destrucción, de muerte, sino de esos caminos ser traídos a la luz y a un proceso de transformación donde Jesús se va a formar en nuestro carácter. En realidad, el propósito del Evangelio no solamente es que ahora una persona haga cosas buenas, sino que ahora Cristo se exprese en esa vida de una manera gloriosa, maravillosa, que sea evidente que la persona que hoy vemos no es la que conocimos antes, pero que ahora no solamente vemos a esta persona, podemos ver a Jesús, podemos ver a Cristo reinando en esta vida, en el carácter, en sus acciones, en sus pensamientos, a través de sus palabras. Es evidente entonces que hay un cambio de vida y que esa persona ha entrado en un proceso, como cuando el mármol llega a las manos del artista. Hay un proceso de transformación. Cuando el tornero toma la madera y le empieza a dar forma y empieza a transformar la imagen de aquella madera. Un lienzo, lo que sea, donde esté la mano de un artista, no digamos donde está la mano de Dios, va a darse ese proceso. Dios nos quiere transformar a todos sus hijos a la imagen de Jesús. Nos dice el libro de Romanos 8:28, todo nos ayuda bien y eso la gente lo sabe. Lo sabe de memoria, lo tiene señalado como una promesa. Pero siempre enfatizo el versículo 29, donde dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes con la forma, conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Dios nos ha llevado a un terreno donde Él transformará nuestra vida, pero no solamente para desarrollar cosas buenas, para reflejar
expresar a Jesús como Señor de nuestras vidas. Como hijos, nos parecemos a nuestro hermano mayor, somos conformados a la imagen de Jesús. Y dice a segunda carta a los Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Cuando nos acercamos a Él y su gloria se manifiesta, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen de nuestro Señor, como por el Espíritu del Señor. Así que todo hijo de Dios debe saber, estoy en un proceso de transformación, de cambio, no para mejorar mi personalidad, para manifestar a Cristo como Señor de nuestra vida. Así que en todo este proceso no faltará la asistencia, el apoyo, la ayuda del Maestro Espíritu Santo. Porque dice el libro de Gálatas 5:22, que Él produce en nosotros un fruto que agrada a Dios. Somos injertados a Dios de tal manera que su savia llena nuestro ser. Su vida viene a ser nuestra vida. Y entonces el Espíritu produce el fruto propio de Él, de la naturaleza divina, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay una ley, no hay una prohibición, no hay algo que prohíba que una persona sea paciente, tierna, dulce, amorosa, que refleje un carácter transformado por el poder del Señor. ¿A dónde nos va a llevar este curso, esta enseñanza, este proceso? Nos va a llevar a una graduación, donde al final de este camino encontraremos al Maestro, le veremos cara a cara, estaremos con Él para siempre. Y el libro de Hebreos capítulo 12 habla cómo la educación de los padres influye en los hijos. Y la reflexión es que nosotros en un tiempo de pequeños obedecimos a los padres y aceptamos toda la instrucción, la enseñanza, la reprensión, el castigo, todo lo que ellos hicieron. No había forma de cuestionar ni de rechazar. Pero ahora dice, cuánto más a aquel que es el Padre de los Espíritus, al Dios vivo, al Dios glorioso, Dios todopoderoso, que Él es el que nos está enseñando. Y dice el versículo 10 del capítulo 12 de Hebreos, y aquellos, refiriéndose a los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Bueno, hoy pocos días serían, bueno, hace años eran 18 años tal vez, o una persona de 21 años. Hoy una criaturita de 3 años puede poner a temblar a sus padres. La reflexión acá dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, y estamos hablando de unos 20, 30, 40 años que un hijo, si estaba todavía en la casa, era muy servicial y obediente con sus padres. Y por pocos días, pero hoy sí que son más pocos días. Dice, y nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para lo que realmente es valioso en la vida. Dice, para que participemos de su santidad. Participar a través de esta enseñanza, de este proceso de educación y de formación de nuestra vida, es para que nosotros podamos coincidir con la naturaleza divina. No que nos vamos a transformar en dioses, porque jamás la Biblia ha enseñado algo semejante, sino para que incorporemos la esencia de Dios con la presencia, con la enseñanza. Entonces nuestra vida experimente esta transformación maravillosa para participar de su santidad. También dice más adelante el versículo 14, seguid la paz con todos. O sea, primero ya nos da una razón en este proceso a dónde nos quiere llevar el Señor, a participar de su santidad. Y dice, bueno, pero ¿por qué? El verso 14 nos da la explicación. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie que pueda ir por otro camino y tener otro pensamiento y otra forma de interpretar la vida, llegará a la casa del Padre. El Padre va a recibir a sus hijos, aquellos que aceptaron gustosamente este proceso de vida y transformación. Cuando nosotros decimos, ¿por qué Dios está tratando conmigo?
porque me está haciendo participar de su naturaleza. ¿Y por qué? ¿Por qué me está cambiando? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que podemos concluir, la educación secular es muy importante y eso puede determinar el crecimiento y el desarrollo de individuos y de naciones. Pero si eso es tan importante, consideremos un proceso de educación que nos lleva a la eternidad con el Señor. Así que debemos valorar, apreciar lo que Dios ha hecho al darnos su palabra como una herencia, darnos su palabra como una luz, un faro que guía nuestro caminar, una palabra que bendice, edifica nuestras vidas y no solamente dejó su palabra, sino que envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días también hasta la venida de nuestro Señor. Y descubrir que es Dios el que nos está enseñando, no son las personas. Algunos dicen, la vida me ha enseñado, y hablan como que tuvieran bastante autoridad moral y espiritual para hablar de esa manera. Pues a mí la vida me ha enseñado. Y a otros le ponen música a esta clase de pensamiento y dicen, una piedra me enseñó en el camino. Así que las personas pueden aprender de muchas maneras, pero recordemos lo que Dios preguntó. Le preguntó a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Y a ti quién te enseña? ¿Por qué piensas eso que piensas? ¿Y por qué tienes esa clase de sentimientos? ¿Por qué vives de la manera que estás viviendo? Porque Dios nos tendría que preguntar nuevamente a cada uno de nosotros, ¿quién te enseñó? ¿Quién te ha enseñado a ser de esa forma? ¿Quién te ha enseñado a desarrollar ese carácter? ¿Quién te ha ayudado a desarrollar esa forma de pensar, esa forma de sentir, esa forma de vivir la vida como la estás viviendo? Porque en este proceso, cuando Dios es el maestro, da su palabra, en su amor y en su gracia envió el Espíritu Santo y en sus manos maravillosas está formando a un hijo de Dios que salió de la oscuridad, de donde venimos todos, de las tinieblas, de la condenación, de la culpa, para darnos hoy la esperanza, la salvación y un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios no solamente desea hacernos mejores personas, darnos una manita de gato, dicen algunos, ¿verdad? Dar una apariencia de que ahora somos mejores personas. La verdad es que Dios hace que nazcamos de nuevo, hace que nuestra vida sufra una transformación de tal manera que la gente puede decir, no lo podemos reconocer. Algo así pasó con Saulo de Tarso. El cambio fue tan total, tan absoluto, que él experimentó una transformación, una renovación, que aquel hombre que conocían ya no era semejante así. Y podemos decir, todo esto es porque Dios quiere que yo sea santo. ¿Y por qué quiere que yo sea santo? No es porque me va a limitar de algunos pecadillos, de algunas situaciones que son muy buenas de esta parte de Egipto y de las tinieblas, sino porque Dios tiene interés de que en nosotros se forme el carácter de un hijo de Dios, de un hombre, de una mujer que aman a Dios por encima de todas las cosas. Y creo que la última pregunta que nos podemos hacer es, si Dios nos está llevando a través de un proceso de educación, de formación espiritual, ¿qué clase de alumnos somos nosotros? ¿Cómo respondemos a este proceso? ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿Cómo tomamos la obra que Dios ha hecho para salvarnos? ¿La tomamos con el debido respeto? ¿Le damos a Dios el primer lugar de nuestra vida? ¿Usamos un lenguaje que refleja a Cristo? ¿Usamos una imagen en el mundo religiosa, pero en el fondo somos otra clase de personas? ¿O reflejamos lo que en realidad somos a través de nuestras pláticas, a través de redes sociales, a través de todos esos medios que hoy se disponen en la actualidad? ¿Qué reflejamos en el mundo? Que somos personas que valoramos el sacrificio, que somos personas que apreciamos la sangre derramada, la muerte de nuestro Señor, su sufrimiento para transformar nuestra vida, que valoramos que Dios sea mi maestro, que Él ha tomado mi vida y me está discipulando, me está enseñando.
Hoy la gente dice, pues a mí me ha cambiado tal libro. Y los hombres más ricos y los hombres muy influyentes dicen, te recomiendo que tomes estas lecturas y te sugiero que leas esto. Y nos dicen los medios, estos son los libros que debes leer antes de morir. Y las personas dicen, pues yo le agradezco a los coach y hay coach de este lado de la vida, de carne y hueso, y hay otros que dicen que sus asesores son espirituales y están más allá de las estrellas. ¿Quién es la persona que nos está enseñando? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Quién nos está enseñando? ¿Quién está de la forma más importante formando, desarrollando nuestra vida? Tendría que ser el Señor. Tendría que Él ocupar el primer lugar de nuestra vida. Y te invito a que apreciemos lo que Dios ha hecho, que valoremos, que podamos estimar todo lo que Dios está haciendo por formar nuestra vida. Así que te invito a que oremos. Y pido la gracia del Padre, de nuestro Señor. Corazón dispuesto para ti, Padre. Pido en el nombre de Jesús que tengamos un corazón dispuesto para ti, para amarte, para obedecerte, para servirte y especialmente corazón entendido que valore y aprecie todo este proceso de formación, de transformación, de renovación, para que podamos expresar luz en lugar de tinieblas. El carácter de Cristo, la mansedumbre y la humildad en lugar de un espíritu arrogante, soberbio, altivo, y que podamos reflejar hoy en este mundo la paz y el amor, la alegría y el gozo de ser hijos de Dios. Oro en el nombre de Jesús que nos ayudes, que tu gracia esté con cada uno de nosotros. Y como nos has guardado de todo mal a través de este tiempo, Señor, hoy nuevamente tu gracia cubra a tus hijos y cubra el corazón de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos. Que cada padre y madre encuentre en ti el consuelo, la fortaleza y la seguridad que cumplirás en sus hijos, en sus hijas, tu buena y perfecta voluntad. Y que esta obra, a pesar de lo que hoy vemos, se cumplirá en los hijos de los hijos y así por generaciones. Tu bondad, tu fidelidad permanecerá con tus hijos para que se cumpla tu buena voluntad en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús oramos, confiamos y esperamos que así sea, porque lo pedimos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y deseo de todo corazón el bien del Señor en tu vida, el favor del cielo en tu casa, con tus hijos, en tus labores, en las acciones que realizas, en todo aquello donde está tu mano presente, el favor de Dios esté sobre tu vida, sin olvidar que todo lo que pasamos, bueno y malo, es parte de este proceso de educación, de formación y de transformación. En el nombre de Jesús, la gracia del Señor te cubra, te bendiga, te ayude y te provea de todo lo bueno del cielo de acuerdo a sus buenas promesas. Amén.